Bien, ya estamos en estudios con el ministro del Ambiente, el señor Manuel Pulgar Vidal, para conversar sobre este paquete de medidas para impulsar la economía que han generado algunas controversias en el campo ambiental. Ministro, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, a ver, hablemos de este paquete de medidas. Quiero que me permita primero hacer un pequeño resumen de Por ellas favor. para que el televidente, para reflejar un poco la memoria. Creo que son 2 o 3 medidas básicamente las que han generado algún tipo de discusión. Una de ellas tiene que ver con darle la facultad al Consejo de Ministros, y ya no que sea atribución solamente del MINAM, la creación de las áreas reservadas y la fijación de los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. Y el otro tema tiene que ver con esta reducción de multas que aplica el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es por un plazo de 3 años. Cuando salieron estas medidas se especuló sobre su molestia, algunos medios incluso llegaron a hablar sobre su intención de renunciar. ¿Qué cosa fue lo que pasó? ¿Tuvo que ceder finalmente en algún punto? ¿Con qué estuvo de acuerdo? ¿Con qué cosa no? A ver, creo que la pregunta es bien importante, David, y permíteme primero ponerlo en contexto y luego responder a tu pregunta directamente. Mi rol como ministro del Ambiente, mi rol dentro del gabinete, es defender aquellas cuestiones ambientales que son necesarias para enfocar nuestro crecimiento en una lógica de sostenibilidad. Y te pongo este contexto porque creo que es muy importante decir qué es lo que a un ministro del Ambiente le toca defender frente a lo que en un programa como el tuyo, tú sabes, es cada vez más recurrente o son más recurrentes pedidos. Hay gente que plantea desaparecer OEFA. Hay gente que plantea que SENACE no funcione, aunque felizmente hemos logrado que se apruebe su ROF. Hay gente que quiere derogar los estándares de calidad ambiental porque consideran que son suizos y ni siquiera reconocen cuándo se aprobaron estos estándares. Hay gente que quiere que se elimine la exigencia ambiental a las actividades de hidrocarburos. El libro blanco de hidrocarburos ahí sí más bien considera que los operadores son suizos y no generan ningún riesgo. Dicen que no hayan exigencias ambientales para las actividades de hidrocarburos. ¿Se refiere a esta propuesta para eliminar los estudios de impacto ambiental en ciertas fases de la actividad, porque exploración? dicen que en realidad trabajemos como otros países con fianza, sino con exigencias ambientales. Luego algunos plantean que la consulta previa es un bache y que la consulta previa no debe funcionar. Hay temas de algunos que quieren eliminar la moratoria a los transgénicos, aun cuando políticamente costó tanto. Otros que creen que el MINAM no debe estar a cargo de la zonificación ecológica económica ni la OTE, aun cuando se han avanzado 13 procesos de una manera muy participativa. Que se eliminen las ANPs y la que ya fue, la que linda con los niveles ya risibles, a un Pedro Pablo Kuczynski diciendo hay que fusionar el Ministerio del Ambiente al Ministerio de Turismo u otra. Esas, David, son las líneas de defensa que el ministro del Ambiente siempre va a mantener y que el gobierno va a coincidir. Nosotros no vamos a ceder en ninguna de estos 10 pedidos que lamentablemente cada vez están más presentes en los medios de comunicación que recurrentemente plantean una de ellas. Y que vienen básicamente del sector empresarial. Un sector empresarial que no entiende que necesitamos exigencias ambientales claras, que tenemos un OEFA que es el organismo de fiscalización más eficiente del país, que ha desarrollado toda su base legal, que tiene una metodología para el cálculo de multas, que tiene tipificación, que no ha aplicado nunca una multa arbitrariamente, que la multa más alta que ha aplicado es de 8.000 UITs, pero que su promedio de multas es de 71 UITs, y que la cantidad de multas que ha aplicado 86% provienen de procedimientos que se iniciaron en Ocinermin y que Ocinermin no resolvió. Y solo el otro, el saldo de 100%, han sido resueltos por el OEFA. Pero vamos al punto. Entonces, en un gabinete se discute, y en un gabinete se discute abiertamente, y obviamente en un gabinete al ministro del Ambiente le corresponde plantear sus puntos de vista, y fruto de ese planteamiento de punto de vista es que se afinan las propuestas, porque al Ministerio del Ambiente se le escucha, que además el Ministerio del Ambiente, como te señalo, tiene los principios que ahí se indican. Es decir, estas propuestas que han llegado finalmente, que se han presentado ayer finalmente, son propuestas que ya han sido... Son fruto de una discusión que incorpora obviamente puntos de vista del Ministerio del Ambiente y que obviamente eso corresponde a debates que se dan internamente. Pero eso quiere decir que hay un sector en el gobierno que sí recoge esta posición de los sectores empresariales, esta preocupación de esta lista de medidas que usted mencionó que se pretende... Correcto, pero para efectos públicos, para efectos de la opinión pública, lo que al Ministerio del Ambiente y al Ministro del Ambiente le toca señalar es cuáles son esas líneas que siempre defenderá. Los debates internos los mantenemos como debates internos y solo aquellos que me conocen sabrán reconocer todo lo que uno hace para defender que estos principios no se alteren y definitivamente las propuestas son unas propuestas que se generan en un debate, que en el caso específico de estas propuestas fue un debate amplísimo. Pero en los 3 puntos que tú has señalado, en el primero hay un error.
Los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles siempre se han aprobado por decreto supremo. Y siempre se han aprobado en un proceso donde participan los sectores. El hecho de que ahora haya un refrendo del sector no cambia nada a la figura, porque finalmente siempre salen del Ministerio del Ambiente, entran en un proceso de diálogo, se concertan con el sector, obviamente involucrado, si tiene que ver con ladrilleras, si tiene que ver con termoeléctricas, siempre, y entonces ahora que tú tengas un refrendo en el decreto, eso no cambia Pero entonces, nada. ¿por qué, si ya el proceso era así, por qué la necesidad, yo me imagino que esa propuesta viene del MEF, de contar con la firma del ministerio correspondiente? Probablemente porque quieren tener ese refrendo y ver que también el sector productivo participó, pero para todos aquellos que puedan pensar que el sector productivo no intervino, ahí están equivocados, porque siempre interviene el sector productivo correspondiente, y por eso es que el proceso de aprobación de un límite permisible o un estándar de calidad ambiental toma tanto tiempo. Pero vamos al tema de las zonas reservadas. En las zonas reservadas yo creo que desde el sector de hidrocarburos se ha generado una confusión. Una confusión que hace suponer que las zonas reservadas son un riesgo para sus inversores. Las zonas reservadas reconocen los derechos adquiridos. Y ahora entonces se quiere llevar esto a decreto supremo. Miren, explíquenos primero cómo es el proceso de determinar una zona reservada, qué tipo de evaluación se hace y para pasar al tema del área protegida natural. No necesariamente, y eso mira qué importante que me lo preguntes, no necesariamente tiene que haber una zona reservada para crear un área protegida. Si tú tienes los estudios suficientes para determinar que quieres crear un parque nacional o una reserva nacional o una reserva comunal o cualquier categoría, haces tu propuesta técnica, pasa al MINAM y el MINAM la ingresa al Consejo de Ministros. Y se discute en el Consejo de Ministros. Y se discute en el Consejo de Ministros. En este gobierno ha propuesto el Ministerio del Ambiente, se aprobó un parque nacional y 2 reservas comunales en una zona reservada que tenía 17 o 19 años de espera, que era la zona reservada de Huepí. Incluso hay zonas reservadas como la de Pucacuro, o zonas reservadas como la de Sierra del Divisor, que tienen casi 10 años de espera sin que se haya logrado la categorización. Pero ¿qué es una zona reservada? Cuando a veces quieres tomar una decisión para iniciar el proceso de discusión multisectorial y su final categorización, se puede crear una zona reservada. Pareciera que un grupo de empresarios no ha entendido que la zona reservada termina siendo una ventaja para una discusión multisectorial. Y estiman que eso debe ser decreto supremo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Acaso el CERNAM va a detener sus propuestas de creación de áreas protegidas? ¿Acaso el Ministerio del Ambiente, si estimase que debe crear un área protegida, no la va a someter al Consejo de Ministros? Se va a seguir haciendo en función al hecho que hay planes directores, al hecho que hay un conjunto de instrumentos que llevan a determinar que tenemos que tener determinadas áreas protegidas, especialmente en zonas marino-costeras. Eso es natural. Claro, pero esa va a ser la posición de su sector. Aquí lo que parece que está en juego es qué cosa va a suceder en el siguiente paso, que es en la discusión en el Consejo de Ministros. Y si hay un sector del gobierno que está proponiendo que esto pase por el Consejo, es porque debe haber una preocupación sobre cuándo estas zonas reservadas atentan contra concesiones o proyectos privados que ya están en proceso de exploración, Sí, por ejemplo. Porque hay una gran confusión de un grupo que no creo que represente al sector empresarial responsable, que cree que una zona reservada, que un parque nacional o que una reserva nacional no respeta los derechos adquiridos o los derechos preexistentes. Ese es un error. Los países requieren áreas de conservación y el Ministerio del Ambiente va a seguir trabajando en ello. Y cuando el Ministerio del Ambiente, vamos a suponer que el Ministerio del Ambiente quiere categorizar Sierra del Divisor, o que el Ministerio del Ambiente quiere categorizar Pucacuro, que son zonas reservadas, requiere un decreto supremo. Entonces el Ministerio del Ambiente va a seguir trabajando en ello. Lo que te quiero decir, David, es, este puede no ser el mejor escenario, pero uno finalmente tiene que trabajar bajo ciertos principios, bajo ciertos límites, establecer cuáles son las reglas que no está dispuesto a ceder y siempre defender, y uno seguir dando la lucha y dejar el entendido que necesitamos reglas ambientales claras. Eso es fundamental. Que al Ministerio del Ambiente haya claudicado, le hayan cortado los brazos, esté disminuido, el Ministerio del Ambiente seguirá trabajando con la misma decisión que llevó a que el OEFA se fortalezca, con la misma decisión que llevó a que SENACE se cree, que llevó a la misma decisión para crear un parque nacional en Huepí, con la misma decisión como está trabajando el tema de residuos sólidos, o que lleva, y permíteme terminar esta idea, a que sea el Ministerio del Ambiente el que se ha metido en esta tarea, con el gobierno obviamente, para organizar una conferencia climática que es una oportunidad para que el sector empresarial sepa que no es el Ministerio del Ambiente el que les va a poner la regla. El mundo está caminando a una economía baja en carbono, el mundo está caminando hacia una responsabilidad, y son los consumidores o son el mundo el que le dirán a ese sector empresarial: si no te alineas, el mercado te va a votar. Ese punto es muy importante y vamos a ir hacia eso luego, porque es un tema muy relevante en la discusión conceptual. Yo creo que nadie duda de su intención e interés respecto a fortalecer
el tema ambiental en el país. Pero por lo que usted ha expresado en las respuestas anteriores, queda claro que no es que esté totalmente de acuerdo con el contenido de estos proyectos de ley. Es decir, usted es una persona técnica desde el punto de vista ambiental, pero también ha demostrado tener mucho manejo político. Podríamos interpretar que usted lee perfectamente que esto no es una carrera de 100 metros, sino es una maratón, y que tal vez hay que dar un paso atrás en busca de los objetivos más grandes. No diría nunca un paso atrás. Lo que sí diría es que esto es como el océano, donde uno va pasando partes más altas de un tumbo y partes más bajas. Pero uno siempre está preparado para defender lo que considera los principios y uno siempre está preparado para mejores condiciones y por eso el tema climático es una mejor condición y un conjunto de otras reglas son una mejor condición. Lo que yo siempre le digo a la ciudadanía, y el gobierno lo sabe y el gobierno lo respalda, es que mi rol como ministro del Ambiente es defender el ambiente, es defender las reglas ambientales y defender a los ciudadanos. Pero Probablemente haya gente que no entienda, probablemente haya gente que crea que debo renunciar. No, señores, cuando uno debate, el debate se da en este mundo político, con todas las dificultades, siempre teniendo como regla el principio fundamental. Y yo a todos los que han escrito sobre el tema entre ayer y hoy les agradezco, porque en todo caso muestran, aunque discrepen conmigo, una preocupación por el tema ambiental. Yo trabajo hace casi 30 años por el tema ambiental y lo seguiré haciendo. Y si puedo ahora, en el ámbito político, seguir trabajando para que este parte, porque como te digo, no representa el sector empresarial, no tenga éxito en desaparecer a OEFA. Te digo una cosa, David, que probablemente la opinión pública no sabe. Yanacocha ha presentado una acción de amparo para que OEFA no tenga el aporte por regulación. Ese sí es un ánimo de desaparecer. El OEFA no tenga el aporte, pero es parte de estas medidas que la tasa... No, el aporte por regulación es otra cosa. Es el aporte que... Recuerda que cuando se crean los reguladores se crea el aporte por regulación. OEFA es un organismo técnico especializado que no tenía eso. Con la ley 30.011 se logró, y una ley previa, reconocer que OEFA debe recibir el aporte por regulación. Resulta que hay 5 empresas que han presentado una acción anti-Indecopi por el tema de barreras del mercado para que le quiten a OEFA ese aporte por regulación. Y la empresa minera Yanacocha ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial porque dicen que el aporte por regulación es confiscatorio. Y esa sí es una medida que intenta desaparecer OEFA, pero en esa la vamos a defender como gobierno. Pero te digo una segunda... ¿Estás seguro que el gobierno va a defender esa medida en particular, por ejemplo? Porque se están demandando al gobierno y el gobierno con sus procuradores, que incluyen a justicia, que incluye economía y finanzas, porque obviamente economía y finanzas aprobó ese aporte por regulación, que incluye al Ministerio del Ambiente, lo vamos a defender. Pero hay una segunda medida. Resulta que un grupo de congresistas lideradas por mi buen amigo Alberto Bengolea, y creo que muestra mucho desconocimiento, ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para que la fianza que se tiene que poner cuando tú llevas un proceso contencioso administrativo para impugnar una multa de la OEFA ya no tenga fianza, sino simplemente una cautela juratoria, es decir, un dicho. Me comprometo a. Y eso es inaceptable. Ahora, entonces, eso es lo bien a eso, un ministro se queda para ver el escenario completo, defendiendo los principios y conociendo sus límites. Pero eso es lo que vamos a defender fuertemente, porque no creemos que una empresa que quiere mostrar responsabilidad social pueda decir que el aporte por regulación a OEFA es un aporte confiscatorio. Porque si uno ve el conjunto de medidas, entonces dice, oye, pareciera que existe un grupo que sí quiere desaparecer a OEFA. Yo voy a defender a OEFA y su capacidad. Hoy día fue escrito en gestión un artículo por el presidente OEFA que queda claramente demostrado el profesionalismo de este organismo. Ministro, creo que es natural, aunque uno discrepe de esa posición, que el sector empresarial tenga ese tipo de opiniones, posiciones, tome ese tipo de acciones. Podríamos decir que incluso el sector empresarial peruano está un poco retrasado en lo que viene pasando en el mundo. Pero lo que sí parece estar ocurriendo es que hay un sector del gabinete que de alguna manera engancha con estas preocupaciones, pedidos permanentes. ¿Es mera ansiedad por la desaceleración económica o hay una visión conceptual que los une? A ver, me refiero al sector empresarial como este. Vamos a las dos, porque tiene dos partes de pregunta. Yo no creo que es nada natural que haya un grupo del sector empresarial reflejado por algunos personajes, el mismo señor Abusada, el mismo señor Prealé, la misma Beatriz Merino como Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que pueda considerar que es natural que plantear retrocesos sea la vía que tiene que tomar un país. Creo que eso no tiene nada natural. Es más,
el Perú va a iniciar lo que se llama el camino a la OSD. El camino a la OSD tiene muchísimas exigencias ambientales. Chile creó una superintendencia ambiental, creó un tribunal ambiental, acaba de aprobar la evaluación ambiental estratégica. A su vez ha creado un grupo de ministerios hacia la sostenibilidad presididas por el Ministerio del Ambiente y ha fortalecido los estándares de calidad ambiental de CO2 hace muy poco tiempo. Colombia, que ya inició antes que el Perú el proceso de la OSD, no solamente tiene a la ANLA, que es la Autoridad de Licenciamiento Ambiental con ventanilla única a cargo del Ministerio del Ambiente, sino que el COMPES, el Consejo de Planificación Económico y Social, considera que todos los procedimientos ambientales tienen que ir ahí y no ser sectoriales, ni siquiera regionales, y a su vez ha dictado una norma para eliminar el mercurio. Entonces, lo que tú consideras natural, y que me ha gustado tu palabra, muestran cierto retraso en... Lo que pone en evidencia es que no son conscientes que esto no tiene que ver con reglas del Ministerio del Ambiente, tiene que ver con una tendencia global, que si no se alinean los va a sacar del mercado. No los va a sacar la multa del OEFA, los va a sacar del mercado el consumidor, los va a sacar del mercado el no responder a la tendencia. Pero te digo una cosa última, respecto del gabinete, yo siempre actúo con una lealtad de una unidad en el gabinete, y todo lo que pase en mis discrepancias internas con el gabinete me las guardo, porque no hago como algunos sí hacen, de salir a enfrentar públicamente en páginas de diario, porque no considero que eso tenga elementos de decencia. Yo siempre creo que el gabinete puede discrepar y tomarse horas, y yo siempre defender directamente los principios de la gestión ambiental con todo el conocimiento y la experiencia que he tenido en muchos años trabajando en ello. Bueno, pero ya que usted no quiere, entiendo además su posición de no discrepar en público respecto a ciertas medidas, sí es claro respecto a lo que he dicho hace un momento, a este pedido de eliminar los estudios de impacto ambiental en ciertas zonas, en las labores de exploración petrolera, que el ministro Mayorga, cuando entró como ministro, fue una de las primeras cosas que propuso. Entonces me imagino que por lo que he dicho usted ha mostrado su discrepancia abiertamente con ese punto. Bueno, tú estás sacando la conclusión y yo dejo siempre a la opinión pública. Pero también creo que va quedando claro que en realidad usted no está totalmente de acuerdo con estas medidas, pero como ha señalado, esa es una marea. Entonces estamos en un parte del oleaje que no le es tan cómodo, pero que le permite seguir manteniendo sus principios y el horizonte de hacia dónde quiere llevar el Ministerio del Ambiente y la política ambiental en el país en general. Sí, permíteme afinar la idea. No es que esto es una marea y uno se mueve con la marea sin nadar o mirando el objetivo. El objetivo es que estos elementos que están presentándose diariamente en los medios de comunicación orientados a eliminar todo, tiene que tener alguien que lo defienda. Puede ser que no sea yo, puede ser quizás otra persona, pero yo los voy a defender mientras esté en este puesto porque creo que hay mucha equivocación en este tipo de apreciaciones. Creo que hay una gran confusión de un Pedro Pablo Kuczynski hablando de desaparecer el Ministerio del Ambiente. Creo que hay mucha confusión en el Libro Blanco de Hidrocarburos planteando reglas como si toda actividad de hidrocarburos no tuviera riesgo. Creo que hay mucha confusión en muchos que creen que la creación de un área protegida es un perjuicio cuando todos sabemos que la conservación genera beneficios. Creo que tenemos que seguir defendiendo la gestión ambiental y creo que tenemos que ir convenciendo no solamente de lo que es el Ministerio del Ambiente, sino desde lo que es la tendencia mundial, el debate climático, el ingreso a la OSD, lo que son las tendencias de un crecimiento bajo en carbono y crecimiento verde que Chile aprobó el año 2013, lo que son nuestras obligaciones como país que tenemos que poner en la mesa la contribución nacional para ver cómo disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que uno tiene que tener la capacidad de mirar todo el escenario. Pero una cosa sí te digo, David, que creo que es muy importante decirlo ante tu programa, y es, otra cosa que para mí es importante es desvirtuar tres grandes falacias. Uno, que la permisología tiene que ver con el sector ambiente, con mi sector. Mi sector no aprueba los estudios de impacto ambiental. Y muchas veces las demoras, en algunos casos de 500 días, se deben a las propias demoras de las empresas que no presentan sus estudios de impacto ambiental a tiempo. La fuerza mayor tan alegada por razones ambientales tiene en muchos casos como fundamento situaciones de tecnología de las empresas, o tiene como fundamento el hecho que como tienen nueva información geológica prefieren postergar. Entonces la fuerza mayor no tiene un fundamento ambiental y es importante desvirtuar eso. Y tercera cosa que hay que desvirtuar, que el OEFA actúa con arbitrariedad. El OEFA nunca actúa con arbitrariedad. El OEFA es la agencia de fiscalización más objetiva, más creíble y que mejor ha desarrollado su base legal. Tiene 20 normas que establecen un nivel de gradualidad que ninguna otra entidad puede mostrar. Ministro, voy a terminar con una pregunta para ir a la pausa y regresar con ella, que es básicamente la que le planteé hace unos minutos, ¿no? Es tratar de entender el por qué hay un sector del gabinete que recoge esta inquietud empresarial, por ponerle algún nombre al tema inquietud, porque hay intereses de por medio. Yo le planteaba el tema de la ansiedad por el proceso de desaceleración, que es una
es un argumento válido, porque si uno mira también han habido modificaciones en la parte tributaria, que son competencias directamente del MEF, y que también han pasado por un proceso de decir, vamos a darle un periodo de 3 años para que las empresas se adapten a ciertos procesos tributarios. Entonces uno podría decir, ok, aquí no es un tema de fijación con el sector ambiental, sino hay una preocupación más macroeconómica. Correcto. Y esta medida se aplica al sector tributario, laboral y ambiental. No es un tema con el medio ambiente. Correcto. Pero hay otros casos en los cuales, como el del señor Mayorga, que sí llevan a pensar que hay una discrepancia más de orden conceptual respecto a lo que es avanzar en el tema de las políticas ambientales. Vamos a dejarlo como ese tema, vamos a ir a la pausa y regresamos con eso. Bien, seguimos con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, con quien estamos conversando sobre ese paquete de medidas para impulsar la economía que han generado ciertas controversias respecto a las funciones del Ministerio del Ambiente. Ministro, nos quedamos sobre el tema de el por qué este tipo de iniciativas en el gabinete. Hay una discrepancia conceptual. No le pido que entremos al detalle del debate que usted no quiere exponer por obvias razones, pero hay una discrepancia conceptual respecto a cuál es la labor o cuál es la importancia de las políticas ambientales hoy en día en el mundo, porque esta discusión es antigua, si son una obstrucción para el desarrollo, si son más bien, si comienzan a formar parte de las políticas públicas para construir un país desarrollado. A ver, tú planteaste dos cosas antes de ir a la pausa. La primera es, efectivamente, este es un paquete que incluye muchas otras medidas, aduaneras, tributarias, sobre el tema de saneamiento de tierra, están las ambientales, están municipales, y podría continuar. Claro. No, hay muchas otras. Y efectivamente es un paquete, pero a mí me toca decir lo que pienso en relación a lo ambiental. Pero vamos al tema de las discrepancias conceptuales. El hecho de que existan discrepancias conceptuales se resuelve en política con un principio. No importa de dónde venga la medida. El Ministerio del Ambiente es el que da la opinión favorable a una medida concreta. Y en este caso, por ejemplo, el reglamento de hidrocarburos, que algunos medios por error pensaron que este paquete incluye eso. No, eso se está discutiendo en su parte técnica. El Ministerio de Energía y Minas planteó una propuesta, el Ministerio del Ambiente tiene que dar una opinión favorable y el Ministerio del Ambiente se rige por el principio de que el instrumento de gestión ambiental correspondiente tiene que tener un correlato en el riesgo de la actividad en función no solamente a lo que es el riesgo real, la legislación comparada, cómo funciona, y en lo que es finalmente el objetivo central, que es el ambiente, la salud y la vida de las personas. Y en ese debate técnico continuamos y el Ministerio del Ambiente obviamente se mueve bajo ese principio. Entonces tú puedes tener muchos niveles de discrepancia, pero si tú tienes un Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente tiene que jugar ese rol y seguir dando con toda la argumentación técnica una base importante para determinar cómo se hace. Y obviamente el Ministerio del Ambiente le toca también poner las cosas en claro. Que algunas digan, como creo que lo decía el Libro Blanco u otra norma, que en Colombia no se exige nada, está mintiendo. Porque en Colombia tú tienes manuales para la exploración de hidrocarburos, incluso para la sísmica. En Colombia tienes clasificación anticipada y en Colombia tienes incluso estudios de impacto ambiental en función a la distancia, a la profundidad o a ciertas características cuando se hace este tipo de actividades offshore. Entonces, al Ministerio del Ambiente le toca poner también la información técnica a la mano y decir, señores, así es como funciona. Sí, entonces, en ese punto en particular, el Ministerio del Ambiente se va a oponer. Es que no es que se oponga, sino que el Ministerio del Ambiente da su opinión favorable cuando considera que se han satisfecho todas las necesidades en función a los principios de la gestión ambiental, en función a una clarísima evaluación técnica de la propuesta, y en ese momento, cuando da la opinión favorable, se dicta un decreto supremo, porque no se puede dictar un reglamento ambiental vinculado al sistema de evaluación de impacto ambiental sin que pase por la evaluación, opinión favorable del Ministerio del Ambiente. Okay. Entonces, esto no se trata de oposiciones, sino se trata de que finalmente en este debate se pueda lograr un consenso para decir así se debe hacer y sale el reglamento. Okay, pero que no sea como se planteó inicialmente. Es que en el debate se resuelve eso. Yo creo, por eso es que yo digo, uno no debe salir a ventilar públicamente cómo está el debate. Lo que tiene que quedar claro para la opinión pública es que el Ministerio del Ambiente defiende el principio de cómo debe ser y da su opinión favorable cuando ve satisfecha también sus requerimientos. Ok, entonces, en el plano conceptual, lo que está en debate en el gabinete tiene que ver básicamente con delimitación de los espacios de decisión del Ministerio del Ambiente y cómo esas decisiones pueden afectar el crecimiento económico, que es básicamente la preocupación permanente de los economistas, o hay una posición más alineada con esa lista inicial que usted planteó de
esto es un estorbo para el país. Sí. No. En el gabinete no hay ninguna consideración al tema ambiental como estorbo y en el gabinete estoy seguro no hay ninguna duda que estos planteamientos que se hacen en los medios puedan prosperar. Yo creo que en el gabinete hay gente que sabe de la necesidad de OEFA, de la necesidad y la gran oportunidad que constituye SENACE, de la importancia de las áreas naturales protegidas, y de muchos otros, no quiero repetir los 10 temas que he mencionado, porque finalmente ese también es el trabajo del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente lo que genera, cuando uno pone el tema económico, pone el tema social y pone el tema ambiental, construye justamente la variable de sostenibilidad. Y lo que el Ministerio del Ambiente tiene como misión, como parte del encargo del gobierno, es hacer que el tema ambiental esté tan fortalecido que también genere crecimiento económico y que genere inclusión social. Entonces, en esta construcción de este triángulo de sostenibilidad, ¿vamos a discrepar internamente? Claro que vamos a discrepar, pero cada uno, y en mi caso como sector ambiente, me tocará defender los principios de la gestión ambiental con todo el conocimiento, con toda la experiencia y con todo el respaldo técnico que podemos traer a la gestión pública. El presidente Humala en particular, ¿qué cosa le manifestó respecto a este paquete de medidas? Bueno, el presidente Humala ha estado obviamente en la discusión y el presidente Humala escucha y como digo fue un largo debate cuyo contenido definitivamente no revelaré, pero él es absolutamente consciente y tiene esta capacidad de ir articulando las distintas posiciones que se presentan en un gabinete que como cualquier gabinete en cualquier momento de la historia puede tener sus debates internos, pero del debate interno sale una conclusión. Y lo que sí queda claro es que felizmente se han producido ajustes, que felizmente somos escuchados, que felizmente tenemos la capacidad de defender principios ambientales y que tenemos estas fronteras que tienen que ver con estos 10 temas que están en la misión del Ministerio del Ambiente defender que sigan operando porque son necesarias para el desarrollo del país. ¿Cuánto más graves eran las propuestas iniciales? No tienen que ver con gravedad o no gravedad. Digamos, ¿cuánto más proempresariales? No, tienen que ver, finalmente lo único que puedo señalar es que hubo un fuerte debate y que en este debate se logra un afinamiento de las propuestas. Ahora, usted mencionó hace un momento en el primer bloque cómo, por ejemplo, este camino hacia formar parte de la OECD implicaba asumir inclusive más compromisos, más retos institucionales y de medidas, y cómo Chile había caminado hacia eso. Bueno, nosotros esperamos ir hacia eso en algún momento. Ya estamos aceptados a iniciar este proceso. Pero quería preguntarle lo siguiente. En el caso del TLC con Estados Unidos, ¿estas modificaciones ambientales de alguna manera afectan algunos compromisos ambientales asumidos como parte del acuerdo? Ahí siempre se genera, quiero volver a la OECD, pero en este tema de comercio siempre se genera una confusión, porque hay mucha gente que cree que hay cláusulas que entonces son absolutamente limitativas. Las cláusulas de un acuerdo de comercio son de comercio. O sea, las cláusulas de un acuerdo de comercio lo que te dicen es que tú no puedes debilitar las cosas con el fin de generar una beneficio o un perjuicio del comercio internacional. O sea, siempre tiene que estar involucrada una condición de comercio para que se aplique una cláusula de esta naturaleza. Eso es lo que creo que siempre se genera como confusión. Los acuerdos de comercio son de comercio. Pero vamos al tema de la OECD. Cuando Chile ingresa a la OECD, se hizo un informe de desempeño ambiental por CEPAL bajo reglas de la OECD. Cuando Colombia ingresa y entra al pipeline, se hizo una evaluación de desempeño ambiental por CEPAL bajo reglas de la OECD que acaba de ser publicado un poquito antes de esta asamblea de CEPAL. Perú, que va a ingresar al tema de la OECD, al proceso que es muy largo, va a tener que someterse a una evaluación de desempeño ambiental. Y sabemos luego que las guías de la OECD en materia ambiental tienen un conjunto de requerimientos. En una futura entrevista podemos hablar de esos requerimientos que tienen que ver con gestión ambiental, con cambio climático, que son una exigencia. Uno no entra a la OECD por su linda cara, uno entra a la OECD porque cumple desempeños ambientales. Y creo que valdría la pena que el sector empresarial peruano lea esas guías que probablemente no conoce, que el sector empresarial, que yo no estoy acusando acá al sector empresarial en grupo, sino a un conjunto de gente que está realmente sexualizada, lea las guías de la OECD para que vean que si queremos ser parte de la OECD tenemos que tener estas condiciones ambientales. De eso se trata la gestión ambiental, de hacerle ver a aquellos que están equivocando el concepto que tienen que estar más atentos a lo que pasa en ese mundo global al que Perú se ha insertado. Ya no somos ese país excluido del mundo global, somos un país que juega el partido en el mundo global y que tiene que estar atento a que hay un mandato para tener una política de crecimiento verde, que tiene que presentar una contribución nacional, que luchamos por entrar a la OECD,
que estamos inmersos en toda una tendencia que lleva a que los Estados Unidos anuncie un compromiso para que las plantas de energía bajen emisiones, que tenemos una Unión Europea que establece 40% de reducción al 2030 y 80% de reducción de gases de efecto invernadero al 2050, que estamos en una situación en donde se controla la deforestación en Brasil a partir de ciertas medidas muy estrictas, que estamos en una situación en donde la India y la China probablemente van a tomar decisiones pronto. ¿No va a tener acaso eso una repercusión en los mercados peruanos y en las tendencias de lo que es el comportamiento empresarial? Claro que sí. Eso es el resultado de una multa de la OEFA, eso es resultado de las tendencias globales. Sobre ese punto es interesante algo que yo he notado en estas reuniones que como periodista uno tiene con empresarios locales y extranjeros. Esta posición retrógrada, que yo creo que ha evolucionado tu término de retraso, de retrógrado, sí, no lo he dicho yo. Es que lo que pasa es que cuando uno conversa con empresarios transnacionales, que están en empresas mineras, pesqueras, uno se da cuenta que estos temas les son familiares, que en realidad, en la mayoría de los casos, que en realidad la preocupación tiene, o esas exigencias tienen que ver más con empresas peruanas, con empresarios peruanos que tal vez se acostumbraron a otro momento de hacer política, de ejercer presión, de ejercer lobby, de cualquier cosa que implique un costo está mal supuestamente. ¿Usted tiene de su también aproximación al sector empresarial esta mirada que el trabajo mayor que hay por hacer está en el sector empresarial local? Yo creo que hay un cierto nivel de obsolescencia en algunos principios y creo que en realidad es bien interesante. Si tú hablas individualmente con empresas, muchas son de una responsabilidad social que uno dice, interesante, claro, qué bien sí. Camina. Pero muchas veces ellas luego se ven reflejadas en gremios que yo no sé a veces exactamente qué están defendiendo, porque no parecieran defender aquella empresa con la que hablaste días antes o que tiene este nivel de comportamiento social. Yo creo, y por eso es interesante tener debates sobre el mundo global, la economía y sus tendencias, que estos gremios tienen que escuchar más al mundo global, que estos gremios tienen que saber más qué es lo que ocurre, que estos gremios tienen que saber más hacia dónde caminamos y que estos gremios tienen que eliminarse los fantasmas. O sea, creo que se han llenado de fantasmas, creo que llenan de fantasmas o intentan llenar de fantasmas a la opinión pública y mi reto como ministro del Ambiente es decir, no señor, ese fantasma no existe. O sea, que usted tenga que bajar emisiones de gas de efecto invernadero, que usted tenga que manejar adecuadamente el cianuro, que usted tenga que hacer el mercurio, ¿responde a qué? Para ponerte esos tres ejemplos. Uno, al debate climático. El tema del cianuro a un código internacional del cianuro y el tema del mercurio a un convenio internacional llamado el convenio de Minamata. Y podría continuar cada uno de la lista de lo que debería ser asumido con un mandato internacional que fue adoptado por todos los países del mundo. Entonces creo que tienen que estar más cerca del proceso internacional para saber lo que se viene en el país. Nos quedan 3 minutos. Dos preguntas finales. Una, el tema de la zonificación económica, ecológica y el ordenamiento territorial. Se ha criticado también esta norma que señala que no van a asignar usos ni exclusiones de uso. Correcto. Aquí yo creo que siempre existe una confusión. La zonificación ecológica y económica es una herramienta de determinación de potenciales. Y esta herramienta, que ha funcionado muy bien en muchas regiones del país, lamentablemente en 2 regiones del país fue mal utilizada por los presidentes regionales. Y una de ellas fue Cajamarca, que felizmente el Tribunal Constitucional desconoció la exclusión que ellos habían hecho de una actividad productiva basada en la zonificación ecológica y económica. Entonces, en ese sentido, la norma lo que hace es confirmar lo que es lo correcto. Pero luego vamos al ordenamiento territorial. Entonces, ¿cuál es el...? El ordenamiento territorial lo que se determina en función justamente al potencial es una prioridad en el uso. Pero la única manera, David, como se asignan usos es con el otorgamiento de derechos basado en la prioridad. Es decir, tú desde el ordenamiento territorial no dices ya asigné este uso. El uso lo asignas cuando otorgas un derecho. Lo que haces con el ordenamiento territorial es priorizar a partir del potencial el uso que deseas. Pero luego tienes que otorgar derechos. Para que haya un uso tiene que haber un contrato para la tierra, tiene que haber un contrato o una concesión forestal, o tiene que haber un área protegida si ese finalmente es tu opción. Pero ese derecho tiene que estar alineado con esta priorización. Usarla en la lógica de que te ha determinado una priorización en función al potencial. Pero justamente el ordenamiento territorial como política luego se alinea con las políticas de desarrollo de los 3 niveles de gobierno, el otorgamiento de derechos a quien corresponda, mirando el ordenamiento territorial como una guía orientadora. Pero el ordenamiento territorial como tal no te puede dar usos porque tú no otorgas usos, tú no asignas usos en el aire, tú asignas usos en el otorgamiento de derechos. Lo que haces es priorizas usos.
Eso es lo que el ordenamiento territorial hace. Bien, ministro. Y lo que es importante es que en el tema de ZE y OT, el Ministerio del Ambiente tiene un gran potencial. No solo un potencial, tiene más bien una capacidad instalada envidiable. Tiene una Dirección General de Ordenamiento Territorial, hace zonificación ecológica económica, tiene fotos satelitales, tiene todo un desarrollo tecnológico y lo ha venido haciendo bastante bien, como todo lo que hace el Ministerio del Ambiente con mucha profesionalidad. Ministro, entonces, después de la conversación podemos descartar este rumor que también extendió que usted simplemente está esperando la COP20 en diciembre para después renunciar. La COP20 no es para Manuel Pulgar Vidal, la COP20 es para el país. La COP20 es una decisión del gobierno peruano en beneficio del país. Yo no me quedo en un puesto porque hay una conferencia internacional. Yo me quedo en un puesto porque creo, hasta donde pueda, que puedo defender la gestión ambiental de un país y traer información por estos debates internacionales que lo que hace es nutrir de conocimiento lo que significa la incorporación de lo ambiental en las políticas de desarrollo en beneficio del país. Yo trabajo, David, hace 30 años en la cuestión ambiental y seguiré trabajando bajo las mismas reglas, y las mismas reglas son defender los principios, saber moverse políticamente en momentos difíciles, asumir con la cara y con orgullo las dificultades y ver hasta dónde uno puede dar. O sea, uno no renuncia en uno tiene que seguir dando la lucha, pero no la lucha en el sentido de que me voy a pelear con todos. La lucha significa traer información, traer conciencia, traer actualización, traer el debate global, demostrarle a los peruanos, demostrarle a las empresas que eso los hará más responsables y los hará más ricos, en el sentido de una empresa que incorpora lo ambiental le va a generar más rentabilidad, mejores consumidores y le va a generar una reputación para mirar el largo plazo. Termino diciéndote, el último Foro Económico Mundial de Davos demuestra que las empresas que quieren mirar a su crecimiento en 50 años, o no, a su futuro en 50 años, son solo aquellas que incorporaron lo ambiental. Y eso lo dice Davos porque saben que esa es la realidad. Bien, ministro, muchas gracias por haber estado acá, explicándonos la posición del Ministerio del Ambiente respecto a estas medidas que pretenden impulsar el crecimiento, y mucha suerte en esta defensa de lo que es importante, que es el tema de las políticas ambientales en un país como el Perú. Muchas gracias, David. Que le vaya muy bien. Gracias. Bien, se acabó la semana, los veo el día lunes aquí en Puntos de Vista. Que les vaya muy bien.